Buenos días, casi tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de charlas técnicas, que es la última de esta mañana. Y va a ser el turno de la empresa Aragón Photonics y va a venir de la mano de Ricardo Arias. Ricardo, cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, Javier. Gracias al Autoel. Bueno, pues bienvenidos a mi presentación. Va a ser una presentación un poco híbrida entre una presentación de empresa y finalmente una charla técnica, ¿vale? Una pequeña presentación de empresa en la que, bueno, para todos los que no conozcáis Aragón Photonics, ¿vale? Que aún quedará alguno, quizás los más jóvenes. Aragón Photonics es fabricante de equipos de altas prestaciones de medida y de sensado, ¿vale? Llevamos desde 2004, estamos en Zaragoza y llevamos en los últimos 5 años con un crecimiento muy importante desde que se decidió la diversificación de las líneas de negocio. Los tres pilares ahora mismo sobre los que se sustenta Aragón Photonics son la gestión de la innovación, ¿vale? Explotamos 11 patentes propias nuestras y otras patentes que tenemos licenciadas con colaboradores y universidades. Mantenemos una colaboración muy fuerte, muy profunda con distintas universidades en España, por supuesto la Universidad de Zaragoza, pero también la Universidad de Alcalá de Henares y la Pública de Navarra. Y nuestro staff pues es eminentemente técnico. Tenemos 4 doctores y más de 12 licenciados e ingenieros entre una plantilla de 26 personas a día de hoy. El segundo pilar son nuestros productos. Nosotros cuidamos nuestros productos, los fabricamos aquí en casa, hacemos cada uno como si fuera un producto casi customizado y aplicamos un estricto control de calidad que nos va a llevar a tener una ISO 9001 en los próximos meses. Y finalmente, pues un despliegue mundial, ¿vale? Desde Zaragoza, desde las 26 personas que estamos ahora mismo, pues hacia el mundo. Una red muy potente, muy fuerte, tanto de distribuidores como de partners e integradores de algunas de las soluciones que os voy a contar ahora mismo. Y por supuesto un soporte muy ágil, principalmente postventa, en el que cuidamos a los clientes y les atendemos lo mejor y lo más rápido posible. Actualmente, como comentaba, tenemos 3 líneas de negocio. Una es comunicaciones ópticas, ¿vale? Que fue la primera de todas, por la cual somos conocidos principalmente, en la cual fabricamos un OSA, pero no es un OSA estándar, es un OSA de alta resolución, ¿vale? Hay 2 o 3 fabricantes de alta resolución en el mundo, pues bueno, uno de ellos lo tenéis en España, lo tenéis en Zaragoza, ¿vale? Es el BOSA, el Brilluin Optical Spectrum Analyzer. La segunda línea de negocio es de sensado, ¿vale? De Optical Fiber Sensing. Esa diversificación de negocio que comentaba pues nos ha llevado a meternos en el mundo del DAS. Pero pues no nos hemos conformado con hacer un DAS más o menos normalito, sino que gracias a una colaboración muy fuerte con la Universidad de Alcalá de Henares, pues tenemos un High Fidelity DAS, ¿vale? Un DAS con unas prestaciones muy por encima de la media de todos los DASes del mercado. Y finalmente, os puedo contar que tenemos licenciados unos productos de Abengoa, ¿vale? Que son un reflectómetro y un espectrofotómetro y un termómetro desde hace poco para el mercado de CSP. CSP es Concentrated Solar Power. Estos productos son productos más o menos estándar, pero de nuevo nos hemos diferenciado en el mercado. Alta resolución en el OSA, alta fidelidad en el DAS, y en esto es medidas que cubren un amplio espectro de longitudes de onda frente a competencia que simplemente miden en una lambda, ¿vale? Pues nosotros en muchas y a la vez,
con lo cual da una información mucho más precisa de la calidad de la reflectometría de los heliostatos principalmente y los tubos absorbedores en plantas solares. Voy a pasar muy rápido a través de estas dos transparencias para que me quede un poco más de tiempo para la charla técnica, ¿vale? Este es el Cóndor y el Incus. Podéis tener más información en la página web. Sobre todo se utilizan en operación y mantenimiento de plantas solares. Y el HDAS, ¿vale? El HDAS llega hasta 70 kilómetros con una sensibilidad muy alta de un nanostrain y con medida lineal y cuantitativa al mismo tiempo, ¿vale? Con 10 metros de resolución, manteniendo la performance de medida a lo largo de toda la fibra. Más información, como decía, en la web. Y finalmente el BOSA, ¿vale? Del BOSA voy a hacer una pequeña charla técnica, os lo voy a presentar. Es un OSA de alta resolución, un OSA de resolución normal tiene en torno a 20 picómetros de resolución y el nuestro tiene 0,08 picómetros, 250 veces más. Sus principales características son la fiabilidad y la precisión en longitud de onda, gracias a la tecnología Bridgewing que utilizamos. Está disponible en las bandas C, L y O de telecomunicaciones y es un equipo que es all-in-one box, ¿vale? Tú tienes un OSA, a la vez tienes un tunable láser dentro del equipo, a la vez tienes un component analyzer dentro del equipo y a la vez puedes tener un Optical Complex Spectrum Analyzer con medida de fase, que es lo que os voy a contar hoy. Diferentes aplicaciones, desde caracterización de fuentes ópticas, monomodo y de múltiples líneas espectrales, tan de moda hoy, como los frequency comms y los láseres pulsados. Por supuesto, para medidas de caracterización de formatos de modulación avanzados, o FDM, NQSWM, Sideband, que han sido o van a ser expuestos por algunos compañeros durante esta feria, y otros más recientes a través del Component Analyzer que comentaba, como es la caracterización con muy alta resolución y mucha rapidez de componentes pasivos, componentes más sencillos, como pueden ser un grating o un interferómetro o resonadores integrados, que son ahora mismo hace que tú tengas tu OSA para señales activas y tu OSA también con muy alta resolución para señales pasivas. Para los que no conozcáis, el BOSA usa Stimulated Brillouin Scattering, ¿vale? Que es un láser de barrido continuo, ¿vale? Que crea un filtro de 10 MHz. Para la medida de fase, como vamos a medir fase entre entre parejas, fase relativa entre parejas de componentes espectrales, pues tenemos que tener un doble filtro Bridgewing, ¿vale? Se splitean dos líneas espectrales y lo que se hace es un escaneado un doble filtro que escanea parejas y filtra, perdón, parejas de componentes espectrales. Por lo tanto, medimos la amplitud y medimos también la fase relativa, como comentaba, entre componentes adyacentes, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Un tren de pulsos, ¿vale? Produce un espectro compuesto por líneas espectrales. Lo primero que tenemos que ver son líneas espectrales. Es ahí donde juega un papel muy importante la resolución del equipo. Señales patronizadas con patrones repetitivos también producen un espectro compuesto por líneas espectrales. Por lo tanto, si podemos medir la amplitud de ese espectro gracias a la resolución y además la diferencia de fase entre componentes espectrales, estamos hablando de tener una equivalencia a tener la transformada de Fourier de la señal, ¿no? Nosotros vamos a ver un espectro que es muy parecido como está aquí, a una sinc, ¿vale? Y que está asociado a haber tenido de algún modo una señal repetitiva, ¿vale? Por supuesto, usando la transformada inversa de Fourier, podemos finalmente obtener información temporal de la señal, ¿vale? Como puede ser la traza temporal de amplitud, el TRC, el Time Resolve Chirp, o en señales moduladas, pues diagramas de ojo y constelaciones.
Por lo tanto, el espectro está muestreado. Tenemos un espectro muestreado a lo que llamamos la frecuencia F, ¿vale? Una frecuencia que en un equipo BOSA estándar debe figurar entre los 80 MHz y los 2 gigas, ¿vale? Mientras tengamos líneas espectrales separadas entre 80 MHz y 2 gigas, vamos a poder medir la amplitud, vamos a poder medir la fase, por lo tanto vamos a poder reconstruir información temporal. Otras frecuencias por encima de estos rangos, en el caso de que fuera el caso de alguno de vosotros, pues también se pueden estudiar. Hemos customizado equipos en el entorno de los 10 y 12 gigahercios. Esta separación esta frecuencia es necesaria de sincronización, de sincronía, ¿vale? El BOSA debe tener esta señal clock como referencia para poder sincronizar y poder hacer bien la medida y poder bien hacer el doble bombeo, bridge in y la adquisición posterior de la medida. Entre las ventajas que tiene hacer una medida de esta manera, que es totalmente en el dominio frecuencial, es la no necesidad de modulación, ¿vale? El ancho de banda pues es ilimitado. El formato de modulación para modulaciones es independiente, te da igual que sea amplitud, fase y demás, y los diagramas de ojo que se pueden obtener pues son multinivel, de manera que cada rama de ese ojo, pues de ese QPSK y tal, pues puede ser ajustada en tiempo real, digamos, de manera independiente de las otras, ¿vale? Se ven todas a la vez. Por supuesto, hay que tener en cuenta que esto no es un osciloscopio, no es un osciloscopio digital a 20 o 50 gigahercios, ¿vale? Esto es un analizador de espectros complejo que mide amplitud y fase. Finalmente, y a modo de ejemplo, y esta ha sido una de las motivaciones mías personales para hoy contaros esta parte de la medida de fase, a pesar de que esto pues, se lanzó hace más de 10 años, pues es porque muchos clientes en los últimos meses nos están preguntando y solicitando demos de medida de fase y entre ellos pues muchos relacionados con frequency comms, ¿vale? Para poder llegar a medir un frequency comm o un láser pulsado, como es el caso de este ejemplo, ¿vale? Que tenemos un láser pulsado con un generador de reloj, la sincronía que comentaba del reloj, ¿vale? Dividido por un cierto valor para poder adecuar a la señal de medida de adquisición del BOSA y, por supuesto, pues la señal bajo test, ¿vale? En este caso, pues era un láser de Kalmar con una anchura de pulso del entorno de los 10 picosegundos y una tasa de repetición de 10 gigahercios. Para este, pues hicimos un módulo customizado precisamente de esa frecuencia F que comentaba en el entorno de los 10 gigahercios, que es en definitiva la distancia que hay entre las líneas espectrales, ¿vale? Y bueno, como tampoco hay mucho más tiempo, pues dejo, creo que he calculado más o menos para que tengáis un minutillo por si alguien quiere o tiene alguna pregunta para mí o para la empresa, ¿vale? En Aragón Photonics, por supuesto, seguimos haciendo mucha innovación y desarrollo y seguro que si os vais metiendo en la página web y nos seguís en las redes sociales, en los próximos meses os iremos contando novedades, seguramente en las 3 líneas, en la línea de comunicaciones, en la de sensado y también para la de solar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante. No hay preguntas en el auditorio, en el chat. Simplemente recordar que tenéis la posibilidad en todo momento de visitar el stand de Aragón Photonics, donde podréis pues tranquilamente poder hacer las preguntas técnicas o las preguntas comerciales que deseéis. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Y ahora va a ser el turno de la empresa Exfo, que de la mano de Aldo Gutiérrez nos va a contar su charla técnica. Aldo, es tu turno. Mateo, ¿puedes escucharme?
Hola. Hola, ¿pueden escucharme? Correcto, muchas Sí, gracias. sí, Gracias por... Aldo, perfecto. Disculpa, sí, gracias por la confirmación. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Aldo Gutiérrez. Soy gerente de una línea de productos ópticos en Exfo. Quisiera iniciar esta charla agradeciendo al comité organizador de Optoel por brindarme este espacio. Es un honor para mí representar a Exfo en este evento una vez más. Mi primera vez fue hace 2 años en Zaragoza. Y bien, pues el tema que voy a presentar el día de hoy es medición de componentes ópticos de última generación con tecnología de punta. Bien, Exfo es una empresa del ramo de telecomunicaciones enfocada a la medición y el monitoreo de redes ópticas. Las diferentes soluciones que Exfo ofrece se enfocan en sectores tales como los laboratorios de investigación fundamental, las aplicaciones de campo para la instalación y activación de redes, la validación de la calidad de los servicios de las redes, el monitoreo activo de inicio a fin de la red, así como la reparación y prevención de fallas de las redes a partir de herramientas analíticas basadas en inteligencia artificial. Este es un enfoque global del Exfo. Sin embargo, yo desempeño mis funciones en la unidad de negocios que maneja las soluciones ópticas para los laboratorios y la manufactura. Esta gama de productos está compuesta, por ejemplo, por analizadores de espectro óptico, fuentes láser sintonizables, filtros ópticos sintonizables, medidores de potencia óptico, switches, atenuadores variables, elementos de inspección de fibra, algunos elementos para medir la calidad de la transmisión, como los bit array tester, los osciloscopios ópticos y eléctricos, las fuentes para recuperar el reloj y algunos otros elementos como los multímetros ópticos, los OTDR y algunas soluciones para desarrollar tecnología 5G. Y bien, para entrar en detalle en esta charla técnica, que es la medición de componentes de última generación, es necesario hablar de la 5G. Esta nueva generación de telefonía ha acelerado el desarrollo de diferentes ramos, incluyendo, por supuesto, el campo de la óptica. Una de las principales características de esta quinta generación de telefonía es, por una parte, la densificación de la red. Si la comparamos, por ejemplo, con la red, con la generación anterior, la 4G, existe una densificación lo que implica, esta densificación implica el despliegue masivo de componentes optoelectrónicos a lo largo de la topología de la red. Por otra parte, la segunda característica esencial es la alta responsividad de la red gracias a la ultra baja latencia, lo que significa que los elementos electroópticos deben establecer una comunicación de recepción y de envío de datos en la escala de los nanosegundos. Únicamente para comparar, se ha incrementado 2 o 3 órdenes de magnitud la latencia, es decir, para la tecnología 4G, la latencia era del orden de los microsegundos y ahora con la 5G se va a alcanzar, como ya lo mencioné, la escala de los nanosegundos. Y bien, pues esta alta demanda que viene del campo de las telecomunicaciones, que viene gracias a la llegada de la 5G, se ve reflejada en el campo de la óptica con la investigación y desarrollo de componentes cada vez más y más complejos. Podemos categorizar los diferentes componentes, por ejemplo, en activos, es la primera clasificación que tenemos, bien por muy avanzados que sean los componentes, los elementos de base siguen siendo los mismos, siguen siendo diferentes fuentes láseres, por ejemplo, diferentes configuraciones, Fabry-Perot, DFB, láseres sintonizables, al igual que amplificadores.
La segunda categoría son los componentes pasivos ópticos. En este ramo tenemos, por ejemplo, a la misma fibra óptica, los divisores, los aisladores, switches, circuladores, los filtros. En este rango estoy hablando de los componentes de fibra. Sin embargo, también existen componentes pasivos en óptica integrada, tales como las guías de onda, los switches del tipo WSS, los ROADMs, los moduladores como Mach-Zehnder y los diferentes interferómetros, así como los resonadores ópticos. La tercera categoría, como es previsto, tiene que ver con los componentes híbridos, es decir, en una misma estructura monolítica podemos tener la combinación de componentes activos y pasivos. Y bien, algunos ejemplos de estos componentes híbridos es, por ejemplo, los transceivers, que son los dispositivos encargados de transmitir y recibir datos en los data centers, que hacen posible las telecomunicaciones de hoy en día, así como otros elementos basados en circuitos integrados de fotónica, los PIC, para diferentes aplicaciones, no únicamente telecomunicaciones, puede ser para sensado, puede ser para la salud, etcétera. Y bien, bueno, he visto que durante la conferencia existen diferentes pósters y una de las temáticas importantes son los circuitos fotónicos integrados. No voy a ahondar mucho en esto, solo recalcar que los PICs, como se les conoce, han revolucionado la fotónica. Hemos pasado de tener componentes macroscópicos en fibra óptica a tener componentes sumamente diminutos, tienen una alta capacidad, podemos tener más de 100 componentes en un chip, en una estructura, y bien, cabe señalar que sí, los PIC en buena medida se desarrollan gracias a la industria de telecomunicaciones. Es todo un reto poder medir estos PIC de última tecnología, y el equipo necesario para realizar estas mediciones debe tener sin duda una alta resolución espectral en longitud de onda, tiene que tener al igual una gran precisión y una gran repetibilidad. Para la manufactura es importante también tener equipos de test rápidos y que se puedan comandar a distancia, al igual que tener la flexibilidad de la automatización en los diferentes lenguajes de programación. Y bueno, una última característica de los equipos de test debe ser sin duda la flexibilidad de soportar dispositivos de nueva generación, es decir, a prueba futura, que pueden ser escalables, que se pueden mejorar solo agregando un módulo o de alguna forma puede ser escalable y sin duda flexible para poder medir diferentes componentes con un mismo equipo. Y bien, hablando de componentes ópticos pasivos, EXFO es uno de los innovadores en este campo. Actualmente tenemos una solución basada en la técnica del barrido de láser. Esta técnica, lo que hacemos básicamente en esta técnica es evaluar espectralmente o caracterizar un componente óptico pasivo. Es posible a partir de un barrido obtener su función de transferencia, que es sus pérdidas de inserción. Y esta técnica ofrece diferentes ventajas, tales como la resolución en el orden de picómetros, una gran resolución, un gran rango dinámico y sin duda una técnica muy rápida que depende sin duda de la velocidad del láser, que oscila aproximadamente en 100 nanómetros por segundo, lo que significa que en la banda de telecom es posible caracterizar componentes ópticos pasivos en menos de 5 segundos. Para esta técnica en EXFO ofrecemos una plataforma de nueva tecnología que es el CTP-10. Esta lo muestro aquí en pantalla. Es esta plataforma para caracterizar componentes ópticos pasivos, trabaja con la ayuda de fuentes sintonizables, fuentes láseres sincronizables. Es posible obtener, gracias a este componente, las pérdidas de inserción, así como la PDL, que son las pérdidas dependientes de la polarización. Y bueno, ofrece sin duda todas las ventajas que he mencionado anteriormente.
Por poner un ejemplo, esta plataforma CTP10 es una herramienta muy poderosa para la caracterización, por ejemplo, de resonadores ópticos o cualquier otro tipo de componente pasivo, como ya lo mencioné. En este caso, ofrezco el ejemplo de un resonador óptico para el cual podemos obtener su longitud de onda central con una precisión de picómetros. También el ancho, la anchura espectral a media altura, así como las diferentes pendientes ascendiente y descendiente. En este caso presentamos el análisis para un pico determinado, pero la plataforma también ofrece un análisis multipicos. En este caso, el ejemplo es un switch del tipo WSS. Como ustedes pueden ver, el dispositivo óptico está caracterizado por diferentes canales o diferentes picos. Y bueno, como bien lo mencioné, es posible realizar toda esta medición espectral en menos de 5 segundos con un gran rango dinámico. Y bueno, es una de las nuevas soluciones que tenemos en Exfo para los laboratorios de investigación. A lo largo del último año se han incrementado las diferentes funciones de esta plataforma. Esta plataforma se lanzó hace un par de años, pero sigue evolucionando. Seguimos trabajando para incrementar la flexibilidad y la potencia de análisis. En este caso, las nuevas funciones que se han introducido recientemente son la medida de insertion loss, las pérdidas de inserción, al igual que la PDL a lo largo de toda la banda de telecomunicaciones, que incluye la banda O, la banda ES y la banda CLU. De manera cuantitativa es aproximadamente entre 1250 y 1700 nanómetros. Y bien, esta es la plataforma o es la solución que ofrecemos para la caracterización de cualquier componente óptico pasivo, es decir, es la plataforma CTP10 trabajando con la fuente Exfo T100 SHP. O la otra opción que tenemos es la plataforma CT440. En este caso, con la plataforma CTP10 es posible caracterizar hasta 50 componentes en un barrido y con el CT440 estamos limitados únicamente a 4 dispositivos. Para el análisis de los componentes activos en el chip ofrecemos un analizador de espectro óptico moderno, que es el OSA 20, el mejor en su categoría. Y finalmente, para hacer las pruebas funcionales de los chips, ofrecemos el Bit Array Tester y los osciloscopios ópticos y eléctricos, que por cierto, estos dos últimos elementos son parte de la nueva gama que fue lanzado en 2021, es la gama de transmisión óptica y bueno, como ustedes pueden ver, tenemos un par de de Bit Array Testers eléctricos, tenemos una gama de osciloscopios eléctricos ópticos, la fuente de recuperación de reloj y algunos otros accesorios. Estos nuevos elementos nos permiten tener la solución única en la industria para caracterización de transmisores ópticos. En este caso, el ejemplo es un transceiver, pero puede ser cualquier elemento óptico como los subassemblies, como el TOSA, Transmitter Optical Subassembly, o cualquier modulador óptico. En este caso, es posible caracterizar el componente eléctricamente con el BERT, pero también en el lado óptico podemos realizar el diagrama del ojo con el osciloscopio óptico, podemos caracterizar la reflectancia del transmisor, podemos al igual caracterizar la sensibilidad del receptor con la configuración clásica, que es un atenuador en cascada con un medidor de potencia. Y finalmente tenemos diferentes soluciones para la medición espectral. Y bien, con esto concluyo mi charla. Muchas gracias. Podremos pasar a las preguntas en caso de que haya alguna. Muchas gracias, Aldo. Ha sido un placer volverte a ver 2 años después. Si alguien quiere hacer alguna pregunta técnica, tienen a su disposición el chat. En este momento no hay ninguna de esas preguntas
bueno, yo insisto en que pueden ponerse en contacto con vosotros, en este caso a través del stand de Fibercom, en el que también estáis ahí como ubicados y si yo creo que cualquier cuestión que puedan hacer, pues que se pongan en contacto contigo. Entonces, Aldo, como te decía, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Javier. Gracias al equipo de organización de Optoel. Hasta pronto. Bye. Bueno, con esta charla técnica de la empresa ESFO, pues damos por concluida la segunda jornada de Optoel y como siempre os agradezco pues vuestra presencia ahí atrás de vuestros monitores en donde estéis y nada más, hasta mañana y muchas gracias por asistir. Un saludo.